Momento ahora de seguir con las entrevistas porque está aquí a mi lado. Bueno, esta historia es muy especial. La vamos a compartir con Sole y vamos a poder hacerle un montón de preguntas. Porque quien está aquí sentada en Desde el Conocimiento y a quien agradecemos enormemente su presencia es Emiliana Folch, licenciada en psicopedagogía, egresada de la Universidad Nacional de San Martín, con quien también está Gerardo Prol, es director de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Nacional de San Martín. Pero antes de empezar a dialogar con ambos, la vamos a presentar a ella de la siguiente manera. Mirá. Quiero contarles que soy Emiliana Folch, que nací en la posguerra, en Francia, en un pueblito de la montaña, en época de reconstrucciones y solidaridades para vivir y sobrevivir. Y que mis padres fueron sobrevivientes de una época del horror, habiendo conocido y sobrevivido a los campos de concentración. Ellos eligieron este país prometedor para criarme y no se equivocaron. Un obrero como era mi padre no hubiera podido hacer estudiar a su hija en una sociedad europea como la que vivíamos. Emiliana, este discurso que diste el día de la graduación emocionó a todo el auditorio, me imagino. ¿Cómo lo viviste? Lo viví realmente en carne viva porque reviví mi historia. Esa historia de la infancia vivida sin la conciencia de los momentos, porque era niña, de los momentos que se vivían. A medida que transcurrió la vida, fui dimensionando los daños colaterales de ser sobrevivientes de un campo de concentración, de ser una familia. He tenido la suerte de que mis padres fueran sobrevivientes y pude vivir desde niña lo que es trabajar en equipo, trabajar en grupo, la solidaridad. Los chicos de esa época tuvimos plena conciencia que las manos nuestras no alcanzaban para sobrevivir, que necesitábamos las manos de los demás. Y en eso, ese fue el marco en el que crecí. Emiliana, esta es tu historia y también lo que nos trae hoy acá es tu presente, que tiene que ver con una reciente graduación en psicopedagogía a los 75 años, corregime si me equivoco, a los 75 años. ¿Qué te lleva a vos a plantearte esta idea, a querer seguir este objetivo en este momento de tu vida? Bien, a los 66 años me jubilo. Después de haber sido docente durante 46 años, docente secundaria y terciaria, y sentí que se acababa la posibilidad de seguir devolviendo a este país todo lo que recibí. Mi secundario, mi primera carrera, esta segunda carrera, lo hice en las estructuras públicas del país. Nunca hubiera podido llegar a la universidad si yo me hubiera quedado o si mis padres se hubieran quedado en ese país. ¿Por qué? Porque al vivir en un pueblo no está la posibilidad de acceder, en un pueblo en las montañas, no está la posibilidad de pertenecer o de aspirar a una escuela, liceo, que es la única que habilita la vía al ingreso de la universidad en Francia. Entonces, a este país le debo toda mi formación académica absolutamente gratis, siendo hija de un obrero, como dije al comienzo. Es una proeza que el país nos ha permitido disfrutar. Y yo he sentido siempre la necesidad de devolver con mi trabajo y con mi actitud, devolver lo recibido en este país. Claro. Cuando me jubilo, digo, se me acabó la posibilidad
de acercarme a los jóvenes, no solo enseñando el programa de una materia, sino además de acompañarlos en el crecimiento, que era lo más importante. Consideré que la materia era un pretexto para estar en contacto con los jóvenes y ayudarlos. Y entonces empecé a pensar de qué otra manera, qué era lo que me faltaba. No fui a la universidad a buscar un pasatiempo, fui a buscar aquello que yo tenía conciencia que me faltaba. En la experiencia docente y en la formación docente que estuve hasta el final, hasta los 66 años que me jubilo, trabajaba en el secundario y en los terciarios del territorio. Y me di cuenta que la formación de los docentes terciarios a los que yo tenía acceso no había casi cambiado de aquella formación que yo había recibido 40 años atrás. Con lo cual me pude comenzar a explicar que me faltaban muchos recursos para poder atender a los chicos que representaban las nuevas corrientes, los nuevos públicos escolares. Tuve posibilidad de estar en diferentes cargos, fui hasta directora de una escuela, pero renuncié cuando fui directora a las otras escuelas privadas donde trabajaba y nunca abandoné la escuela pública, porque consideré que ese era el lugar donde yo tenía que estar para devolver a esas nuevas generaciones de chicos que ingresaban al secundario sin las herramientas que se... Y esas fueron las herramientas que fuiste a buscar. Tal cual. Bueno, felicitaciones primero, que inspiradora al mango, la verdad que esta historia y todo lo que contás, bueno, te estoy tuteando, perdón, pero sí, es que la empatía. Me encanta. La verdad que me podría quedar escuchándote. Y justamente te iba a preguntar, ¿encontraste eso que fuiste a buscar? O sea, ¿qué notas que hay que cambiar? Me hace recordar mucho a libros de Marcela Lius, no sé si la conoce, la escritora, que también cuenta historias de las escuelas públicas como docente. ¿Y qué te parece que se puede hacer? ¿Cómo podemos cambiarlo? Ha cambiado mucho el público. En las escuelas del Estado antes estaba la sociedad de 40 años atrás. Hoy en las escuelas públicas están los chicos de hoy que vienen con otra base. ¿Por qué? Porque lo que se ha degradado es la sociedad. La inequidad de la sociedad es muy grande y los chicos no vienen con las herramientas para poder resistir las exigencias académicas. Debemos incorporar realmente otras apoyaturas y eso es lo que la carrera me brindó. Emiliana, vamos a sumar a Gerardo, que está a tu lado. Y ahora en un ratito me vas a contar además ese día de la graduación, quiénes estaban, quiénes te acompañaron, fundamentalmente quién te entregó ese ramo. Pero lo dejamos para dentro de un ratito, porque Gerardo, también quiero preguntarte cómo es haber tenido una Emiliana Folch ahí en la universidad. Digo, porque me imagino que no es un caso de todos los días, ¿no? La vitalidad de esta mujer, la historia y ahora, bueno, la felicidad de verla graduada. No es una historia de todos los días. Y sí es una historia que tal vez esta viralización de este discurso de ella en este acto de colación empezó a generar muchos comentarios y muchos mails y muchas consultas de yo tengo 50 años, puedo ingresar a la universidad, yo tengo 44, gente que decía... pero ¿para qué ingresar si total cuando me reciba no voy a hacer nada? Bueno, Emi, como la conocemos internamente, y a este acto que, entre paréntesis, lo escucho y cada vez que lo escucho me emociona porque llorando, generó esto, con lo cual es muy importante para nosotros porque ella... O sea, cuando a mí me consultaron quién podía dar ese discurso, y yo inmediatamente pensé en ella. Escribí a las autoridades, invítenla a Emi, y puse un concepto que es porque está en contra del viejismo. Y nosotros tenemos esa idea del viejismo como ese prejuicio de la cultura joven, adulta, en contra de los viejos.
Y me parece que es esto que acaba de pasar con ella, esta valorización, esto de llegar y lo que fuera, puede empezar a romper un poco, digamos, este prejuicio de los adultos jóvenes en contra de los viejos. Claro, que nunca es tarde, ¿no? Para hacer ciertas cosas. ¿Te decían la abuela psicopedagoga? ¿Cómo te decían en el curso? Mirá, todo comenzó en primer año. Había un servicio de fotocopiadora, que gente muy cordial, y además coincidía con que éramos egresados de la misma escuela secundaria. Entonces había un afecto enorme. Claro. Y ellos comenzaron, como era la persona más grande de todo el turno de la mañana, cariñosamente, desde esa empatía que teníamos en común por ser egresados de la misma escuela secundaria, empezaron como una broma, a llamarme, mirá, sos la abuela de psicopedagogía. Sí. Y realmente estaba dicho con un afecto tan grande que mis compañeros de cursada empezaron a tomar ese mote, y como a mí me resultaba tan cálido y tan cariñoso, bueno, lo siguieron diciendo. ¿Sí? Qué lindo además sentirse así, ¿no? Tan cómoda. Total. Entre un montón de jóvenes también tenés que tener tu particularidad para que eso te suceda. Totalmente, Sole. pero creo que tiene toda la personalidad para llevar adelante cualquier cosa que se proponga de mí. Yo me quedé pensando de qué se trató tu tesis. Si podés contarnos así el título, aunque sea de qué tema era. ¿Cómo no? El territorio nuestro también es uno de los territorios en los que hay más asentamientos de barrios precarios. Y tengo el honor de participar en dos áreas de la carrera, una como voluntaria y otra como ayudante, de trabajo sobre el territorio. Aquí el director de la carrera es profesor de una de las materias nuestras, Desarrollo 2, y es el creador del programa psicopedagógico para adolescentes. Y soy colaboradora voluntaria desde hace 5 años, desde antes de recibirme, justamente porque este espacio me ha permitido volver a estar en contacto con los adolescentes, que era una de las cosas que tanto extrañaba. Y, es decir, que nada termina acá, ¿no? Nada, Digamos, nada. Se graduó, pero nada termina acá, y todas estas herramientas que adquiriste les vas a dar continuidad en este espacio en el que van a quedar vinculados de alguna manera. Quedamos Sí, total. vinculados Sí. y nos sigue enseñando. No, Nos sigue totalmente, enseñando. porque esto de la abuela psicopedagógica, la verdad que me entero ahora. Yo jamás ¿no lo habías escuchado en los Jamás lo pasillos? había escuchado, porque en realidad nunca tuvimos, al menos lo que estuvimos cerca de ella en la formación, como docentes o lo que fuera, ninguna cuestión de lástima. O sea, no porque era una señora mayor hay que ayudarla, digamos, no, bueno, perdonarle las notas. No, ella fue una más. O sea, se recibió con todas las exigencias de cualquier persona, y ahora en el programa ella es una terapeuta más y trabaja asistiendo a los chicos con problemas de aprendizaje como cualquier otro colega. Es una colega. Claro, Digo, no y es- van a seguir, no. ahora van a seguir vinculados de esa manera. Bueno, para cerrar quiero que nos cuentes cómo se dio esta situación en la graduación, en la que tengo entendido te acompañaron tu hijo y tu nieto, pero qué rol cumplieron allí y cómo fue todo eso. Bien, mi familia, que es pequeña, pero es un sostén enorme, me acompañaron a lo largo de toda la carrera, de la cursada, etcétera. Y cuido a mi nieto y siempre han estado pendientes. Yo tenía una responsabilidad terrible de que me fuera bien y ser buena estudiante, porque mi nieto siempre me preguntaba, abuela, ¿cómo te fue en el examen? Ay, claro, él estaba preocupado, él estaba pendiente. Me fue mal en una sola materia, que tuve que volver a dar el examen final. Y mi nieto no tenía consuelo. ¿Cómo te fue mal, abuela? Bueno, me fue mal, pero no es definitivo. Voy a volver a estudiar y me va a ir bien. Claro. Y así fue. Entonces, en el acto de graduación,
Yo no pensé que iban a poder estar todos, estuvieron todos, estuvo mi hijo, mi nuera, estaban muy emocionados, me acompañaron, tenían miedo que mi emoción, porque realmente yo pensé que después de 2 años de recibida, ya había tenido tiempo de asumir y de asimilar que me había recibido, y pensé que iba a estar más serena, me emocioné muchísimo. Ante Desbordaste lo en concreto, llanto. porque realmente aparecieron un montón de imágenes de la infancia, de lo que es el tesón para poder llegar y concluir con los objetivos. Y me acordé de todos aquellos que no pudieron ir a la escuela, que no aprendieron a leer y escribir. Mi abuela paterna aprendió a leer y escribir a los 70 años, Claro. así que debo heredar los genes esos. Y me acordé de ellos y me acordé de muchos Sí. más. Sí. Muchos de mis familiares, primos de mis padres, fallecieron en el campo de concentración. Y desde que tengo uso de razón, siempre crecí sabiendo que mi voz tenía que ser un testimonio de aquellos que habían perdido la voz en una circunstancia del horror. Estuvo mi nieto en el acto de graduación y me entregó el título nuestro director de carrera y detrás vino mi nieto Hermoso. con un ramo para Para vos. homenajear Hermoso momento y muy merecido, por cierto. Te quiero felicitar mucho, la Muchas verdad gracias. es un placer Muchas tener personas gracias. como vos en la Muchas universidad y gracias. en el país. Bueno, y también felicitaciones a Gerardo. Gracias por estar acá. Muchas desde el gracias a conocimiento. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.